Hola revolucionados, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la importancia de un diálogo constructivo. Todos tenemos un autodiálogo interno. El punto está en descubrir si tu autodiálogo te está destruyendo o te está construyendo. Es difícil recordar realmente los efectos que tienen los pensamientos de nuestra mente en nuestro cuerpo, y que cada pensamiento segrega unas sustancias químicas. Nuestro cuerpo es un organismo vivo. Las células están formadas por átomos, todo el sistema es un organismo vivo. Así que cuando nosotros decimos una serie de palabras, tienen un impacto directo en nuestro organismo. De ello ya hablan muchos científicos actualmente, entre otros Joe Dispenza, Greg Braden, Bruce Lipton, que es un biólogo. Para que veas un ejemplo, recuerdo hace años que vino un cliente con el colon irritado. Le habían hecho pruebas los médicos, no encontraban nada, pero él realmente iba descompuesto y no podía ni ir a trabajar porque era conductor de autobús, porque no podía hacer las paradas cuando él quisiera y tampoco sabía cuándo sería eso. Los médicos le dijeron que fuera a ver a un terapeuta, psicólogo, porque parecía que había un concepto de estrés detrás de todo esto. Nosotros empezamos a trabajar en ello y empezamos a ver y a buscar las emociones reprimidas, las emociones que estaban detrás de ese síntoma. Normalmente, cuando hay algún tipo de inflamación, cuando hay una irritación, el colon irritado, tiene que ver con una emoción, la emoción de enfado, de ira. Cuando empezamos a trabajar esto en su situación particular y también iniciamos un autodiálogo diario, cada día él tenía que hablar con zonas de su cuerpo. Sí, su cuerpo. Él hablaba con su cuerpo como si fuera eso, un organismo vivo. 2 meses él ya estaba trabajando y se sentía muchísimo mejor. Y eso es muy satisfactorio, sobre todo cuando la persona apuesta todo, hace todo lo que sea necesario para salir realmente de esa situación en la que está, inclusive cuando la mente no va boicoteando el proceso. Que hay personas, en otro caso, que pueden boicotear el proceso en su propio autodiálogo de escepticismo. En cambio, en ese caso fue algo realmente maravilloso. Yo digo que la palabra no puedo, o la expresión no puedo, es el cáncer del siglo XXI. Es asombrosa la limitación que nos ponemos cuando decimos no puedo hacer esto o no puedo hacer lo otro. Realmente tiene una implicación en nuestro cuerpo y en nuestras células. Tus células tienen 2 movimientos. Uno de contracción y otro de expansión. Si te fijas, es igual que en el universo, contracción y expansión. El tema es que yo ahora quiero que hagas un pequeño ejercicio. Yo te voy a ir diciendo una serie de palabras simplemente ahora cuando yo esté hablando y presta atención a tu cuerpo. Si eres una persona sensorial, si conoces tu cuerpo, puede ser que notes muy claramente cómo tu cuerpo reacciona ante ciertas palabras. Por ejemplo, cuando hablamos de estrés, simplemente el hecho de decir la palabra estrés, ¿no? Tu cuerpo, sobre todo en el estómago, hay una pequeña contracción. De hecho, asociamos también el enfado, la ira, la rabia. Si yo te tuviera que decir que pusieras una posición de enfado, seguramente sería con los puños cerrados. Lo vemos en las películas, cuando uno se enfada, cómo se tensa, ¿no? O incluso en la peli esta del Increíble Hulk, creo que se llama, que realmente cuando se empieza a enfadar, cierra los puños. Eso es algo biológico, es algo que lo llevamos dentro, ¿no? Porque realmente es ese movimiento de contracción y también de preparación, ¿no? Para impacto o lo que sea. La emoción de tristeza, cuando hablamos de tristeza, también hay una contracción. Cuando nos imaginamos a alguien triste, nos lo imaginamos, ¿no? Como contraído. Igual no hay tanta tensión, pero sí que la energía va hacia adentro. En cambio, cuando hablamos de alegría, cuando hablamos de generosidad, cuando hablamos de esperanza, fíjate que todo esto va hacia afuera, generosidad, esperanza, y nuestras células se abren como una flor. Es como si abriéramos las ventanas de la casa y permitiéramos que entrara el aire y se oxigenara. Y esto es realmente lo que pasa en tu cuerpo, que es tu templo. Esto es realmente lo que pasa cuando usas unas expresiones o cuando usas otras expresiones. Tienes que recordar que cualquier expresión tiene una carga emocional. Lo que nos interesa es saber si esa carga emocional es negativa o positiva.
Esa carga emocional no solamente va relacionada con la palabra en sí, sino también con la historia que tú llevas detrás de esa palabra. Puede ser que en las emociones sea algo más universal, pero hay otras palabras que es mucho más individual. Por ejemplo, si yo hablo de la palabra hogar, para ti puede significar algo precioso, un tesoro que realmente has experimentado y lo aprecias y lo agradeces y te sientes bendecido o bendecida. Puede ser que sea algo que hayas anhelado muchísimo durante mucho tiempo porque no lo has tenido y entonces vas a vivirlo desde una posición de carencia, de deseo, de anhelo. O puede ser que no creas en el hogar, que no creas que realmente una familia aporte nada a una persona porque tú no lo has experimentado y tu entorno pues tampoco has visto que haya una estructura en esa línea y por tanto simplemente para ti esto no significa nada y es más, tenga una carga emocional negativa. Así que la carga emocional de las palabras tiene muchísimo que ver con tu historia. Eso también es importante para cuando tú te hables a ti mismo. ¿Qué historia te dices de ti mismo? ¿Qué palabras usas? Según esa carga emocional, tu cuerpo vibrará más alto o más bajo, tal cual. Porque si recuerdas que tu cuerpo son células, que son átomos, y cada átomo tiene dentro protones, electrones, y eso tiene un movimiento, y ese movimiento es más rápido o más lento según la carga emocional que haya. Según la carga emocional de estas palabras, tu cuerpo vibrará más alto o más bajo, porque en tu cuerpo los átomos se mueven por los electrones, los protones, y eso tiene un movimiento más rápido o un movimiento más lento. Si las emociones son positivas, siempre hablamos de un movimiento más rápido, más alto, porque vibran en una mayor frecuencia, lo hemos hablado en otros vídeos. Si las emociones son negativas, van a vibrar muchísimo más bajo. También pasa lo mismo cuando hablamos de algo que no tenga que ver directamente con una emoción, pero que obviamente nos condiciona a una emoción. Cuando hablamos de hogar, en ese ejemplo anterior, si tú consideras que es algo precioso, maravilloso y te sientes expandido o expandida, entusiasmado o entusiasmada, entonces está claro que vas a vibrar alto cuando escuches la palabra hogar o cuando tú sientas la palabra hogar o cuando te expreses respecto a algo con la palabra hogar. Para ti esto significa un abandono, significa soledad, significa enfado, entonces vas a vibrar bajo. Así que no solamente son las emociones, sino muchas de las palabras que nosotros asociamos con ciertas emociones también van a tener una vibración alta o una vibración baja. Entonces, ¿qué crees que le pasa a tu cuerpo cuando tú te dices frases como soy una fracasada o soy un fracasado? O no importa lo que yo opine, yo no soy importante, no quiero molestar, no soy válido, no lo hago suficientemente bien. ¿Qué crees que está pasando en tu cuerpo cuando dices todas estas palabras? El doctor Masaru Emoto era un científico que descubrió que las moléculas del agua reciben información del entorno. Eso lo hizo con una investigación, primero con el agua de Tokio y con el agua de las montañas. Obviamente la de Tokio estaba contaminada, la de las montañas no. Y eso lo podéis encontrar por internet de una manera muy fácil. Ahí hay las imágenes de las dos moléculas de agua y cómo una tiene una forma horrenda, horrible, y la otra tiene una forma muy bonita. Luego empezó a hacer esto de formas distintas. Ponía agua en un recipiente y luego en la parte de fuera ponía te amo o te odio. Y simplemente con una etiqueta, al cabo de unos días, cogía la molécula de agua, hacía la misma investigación, el mismo estudio y se encontraba con resultados impactantes, como por ejemplo que cuando ponías te odio, realmente la molécula estaba muy deteriorada, oscura, pero cuando decías te amo, la molécula tenía unas formas hexagonales absolutamente bellas e increíbles. Todo esto lo hizo también con música y con muchos otros estudios al respecto. Y esto, que parece increíble, solamente nos confirma que las palabras tienen un impacto en nuestro cuerpo. Bien, para revolucionar un poquito más tu conciencia, yo te invito, te reto a que hagas un experimento. Quiero que cojas dos vasos más o menos igual, o sea, que tengan más o menos el mismo tamaño, y en ellos vas a poner dentro un disco de algodón, un disco en un vaso, un disco en otro vaso. Luego vas a poner frijoles o alguna legumbre, la misma cantidad, en un vaso que en el otro. Y finalmente vas a poner un poquito de agua
en un vaso y un poquito de agua en otro vaso. Es importante que mires que todo esté igualado, que haya lo mismo en un lado que en otro. Después vas a poner esos dos vasos en un lugar donde les toque la misma cantidad de sol, donde les toque la misma cantidad de aire, en mismas condiciones. En uno de los vasos puedes poner crece, en otro no vas a poner nada. Cuando te levantes por la mañana o cuando veas, te vas a centrar en el vaso que pone crece. Simplemente vas a visualizar cómo realmente está creciendo, cómo están saliendo los brotes. Puede ser también que no le prestes mucha atención, pero si lo puedes hacer, el cambio va a ser todavía más espectacular. En el otro que no has puesto etiqueta, no vas a fijarte, simplemente lo vas a ignorar. Tampoco vas a pensar que no va a crecer, que se va a quedar a cero. No. Simplemente lo vas a ignorar. Al cabo de unos días, cuéntame a ver qué ha pasado. Porque es realmente impactante ver la fuerza que tiene el pensamiento, la intención y simplemente una palabra. Es algo que puede revolucionar más tu conciencia porque el ver algo tangible en la práctica nos ayuda a interiorizar un conocimiento. Esto nos dará mucha importancia al pensamiento, a cómo el pensamiento influye en nuestro organismo e influye en la realidad exterior. Por tanto, nos ayudará a ser más responsables de lo que pensamos y de lo que decimos. Nos ayudará a tomar esa responsabilidad, a que no sea solamente un mero deseo, sino que depende de nosotros que haya una energía positiva tanto en nuestro cuerpo como en las situaciones o personas o entorno en general, al menos en aquello que nosotros sí podemos influir. Espero que este vídeo revolucione un poquito más tu conciencia. Si te ha gustado, suscríbete al canal y compártelo por favor, y así juntos revolucionamos más conciencias todavía. Y recuerda, revoluciona tu pensamiento y transforma tu vida.